Hola, hola amigos de redes sociales. Bueno, pues soy Chef Héctor Rocha y el día de hoy te traigo una primicia, una receta muy deliciosa. El pastel beso de Judas es una receta compuesta de sabores muy deliciosos. Iniciamos por elaborar un bizcocho o un pastel de vainilla y uno de chocolate. La proporción puede ser 2 partes de vainilla por una de chocolate. Si usas harina de cajita, o usas el clásico bizcocho de esponja, simplemente define qué sabor quieres que predomine más. En el caso mío, yo estoy haciendo 2 partes de vainilla por una parte de chocolate. Me refiero a las masas. El objetivo es elaborar un pan marmoleado, sabor vainilla y fresa. Y tú puedes combinar otros sabores si lo deseas. En verdad es una receta muy versátil que puede aceptar algunos cambios. De igual manera, como les comento, ustedes pueden hacer bizcochos esponja tradicionales o bien usar harinas prefabricadas. Yo estoy usando harina Betty Crocker. No tengo problema alguno con la elaboración de masas con harinas de algunas marcas como Betty Crocker, Pillsbury, Duncan, Down. Para mí eso es irrelevante. El objetivo es sabores que a ti te gusten y a tus clientes les gusten. No nos vamos a meter en polémicas de bizcochos artesanales contra bizcochos de cajita. Cada quien puede hacer lo que quiera en la vida. Y bien, una vez que tenemos las masas, usamos la técnica de marmoleado, la cual es súper sencilla. Simplemente ponemos una capa de vainilla, un poquito de chocolate, después otra capa de vainilla y encima la de chocolate. Y después con una brocheta o con un tenedor eh, mezclas con movimientos envolventes para que sea el marmoleado. Después los bizcochos se van a 180 grados por 1 hora 10 minutos en moldes de 27 centímetros. Y mientras los bizcochos están horneando, vamos a preparar nuestras 3 leches. Para preparar las 3 leches vamos a utilizar 1 litro de leche común. Vamos a utilizar una lata de media crema Nestlé. Puede ser Lala, puede ser de cualquier otra marca, no importa. Media crema. Después vamos a utilizar una lata de lechera, dulce leche condensada. Después vamos a utilizar una lata de leche evaporada y opcional puedes agregarle un chorrito de vainilla. Eso lo hace más delicioso. Una vez que tus panes salieron del horno, hay que dejarlos enfriar un poquito para después cortarles la pancita y en el mismo molde yo les pongo un plástico. Puedes ponerle una bolsa si tú quieres. El objetivo es que le vas a poner 1 litro. La mezcla de 3 leches te van a salir 2 litros en total y se le pone 1 litro a cada bizcocho. Si no quieres que escurra tanto, ponle 750 mililitros a cada bizcocho. Yo sí le puse un total de 1 litro a cada bizcocho. Salió riquísimo. Sí escurrió un poco, pero eso no fue mayor problema para mí. Después vamos a pasar con la elaboración de la parte más importante, que es el relleno. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a tostar coco. Trata de que sea el coco ese que viene blandito. Hay algunas marcas como la de Great Value de Walmart que trae un coco muy comestible, muy blando, a diferencia del coco tradicional que se vende en algunas partes aquí en México. Hay que tostar el coco. Cuando hagas el proceso del tostado, siempre tienes que estar revolviendo y tener mucho cuidado que no se te vaya a quemar o a ahumar. Después del coco, hay que tostar unas almendras. En este caso yo tengo almendra fileteada
sin cáscara. Algunas traían una poquita de cáscara, pero en donde yo compro mis productos tienen las dos opciones. Tienen la almendra entera con cáscara, almendra entera sin cáscara. Tienen almendra fileteada con cáscara y almendra fileteada sin cáscara. Igual, les repito, tienen que tener mucho cuidado durante el proceso de tostado porque eso se realiza muy fácilmente. Y eso que yo tengo un sartén bastante grueso en el fondo. Aquí tengo, esta parte es opcional si ustedes la quieren hacer porque pues es prácticamente estamos repitiendo el procedimiento. Es harina de almendra, la que se utiliza para los macarrones. Originalmente la receta no trae este ingrediente, pero a mí me pareció una buena idea incorporarlo, porque al final de cuentas esa almendra solamente viene en polvo. Esta se tuesta hasta que tiene un color doradito y las cantidades, ustedes pueden ir, por ejemplo, del coco, pues unas 2 tazas, de la almendra fileteada media taza, de la nuez media taza, de la harina de almendra una taza. Igual, una de las ventajas de tener ya esto es que si quieres hacer varios pasteles, pues te va sobrando el material y tienes sobrante para otros oh, pasteles. Entonces, una vez que ya tienes tus 4 ingredientes o 3 ingredientes, si quieres tostados, lo siguiente es que vamos a dejar que se enfríen todo lo que tostamos para después hacer el relleno. Mientras tanto, una de las cosas con esta receta es que la receta original lleva solamente chantilly para cobertura, ya que esta era una receta de una pastelería. Pero a mí me gusta mucho más la crema tipo suspiros. Esta crema tipo suspiros yo la inventé a partir de querer replicar el sabor de la tradicional o famosa pastelería Suspiros. Y bien, yo ahí estoy elaborando mi crema tipo Suspiros. En mis redes sociales puedes encontrar la receta, cómo se hace. La crema tipo Suspiros es una combinación de chantilly y betún Filadelfia. Sale muy deliciosa, le da un toquecito de sabor parecido a la crema tipo Suspiros de las pastelerías de la cadena. Pero cuando yo estuve inventando esta receta, mi objetivo era tener una crema que fuera mucho más estable, sobre todo porque donde yo vivo, en Caborca, Sonora, hace bastante calor. Vivo en el desierto de Altar. Entonces, así fue como surgió la crema tipo Suspiros. Y la verdad, siempre he estado muy contento con esta crema. Sales un poquito de lo tradicional de la crema chantilly y tienes un excelente sabor. Aquí primero se elaboran el chantilly y el betún Filadelfia por separado. Después se le agrega un poquito de chantilly al betún Filadelfia y después se agrega el betún Filadelfia al chantilly y se revuelve un poquito con el batidor de globo. No necesitas batir mucho. Aquí un secreto de esta crema tipo suspiros es que cuando haces tu chantilly lo vas a llevar a su máximo punto de montado. Es decir, cuando el chantilly se vuelve bastante poroso. Vas a hacer esto porque cuando vayas a mezclar el betún Filadelfia con la crema tipo, con el chantilly, el betún Filadelfia, hacer un betún más pesado, tiende a bajar la chantilly y de esa manera vas a tener tú un relleno, o perdón, una cobertura bastante estable. Y aquí ya estamos con la elaboración de nuestro relleno. Para eso tenemos 2 tazas de cajeta. Le agregamos todo al gusto, las cantidades de coco, nueces. Eso tú lo vas
calculando. Y lleva un cuarto de taza de dulce de leche, lechera. Se revuelve y ya tú le vas calculando. Si lo quieres un poquito más espesito, más firme, pues se le agrega más coco. Aquí el sabor que debe de predominar es el del coco. Ya si ustedes quieren poner cantidades iguales o cambiarle un poquito la receta, lo pueden hacer. Una vez que aquí una de las cosas es, yo elaboré un día antes los bizcochos y cuando los puse en las tres leches reposaron toda la noche en el refrigerador. Esto permitió que absorbieran bastante bien. Aún así, va a escurrir un poquito, pero es un tres leches. Les juro que cuando nosotros lo probamos es una delicia, la verdad. Y bien, ahí tengo yo ya mi bizcocho, le pongo una capita o una muro de contención de la misma crema tipo suspiros y después le pongo bastante rellenito. Ahí sí tienes que ser, porque este relleno no es muy líquido, o sea, los granos, el coco, la almendra, la nuez absorben un poquito de la humedad que tiene la cajeta y el dulce de leche y eso lo hace un relleno bastante resistente, bastante firme y todavía en la heladera pues va a tener un poquito más de consistencia. Tampoco hay que exagerar, no pongas un relleno de 2 centímetros de grosor. 1 centímetro de grosor que lo pongas más o menos es más que suficiente, pero la receta te permite ser muy vasto con el relleno. Después empiezo a aplicar mi crema tipo suspiros sobre el bizcocho. Créanme que cuando lo hagan, los aromas a tostado de el coco, la nuez, la almendra, es como un es como una caricia a los sentidos, al olfato. Te estás saboreando el pastel. Y pues hacemos una cobertura clásica. Hay que ser un poquito generosos en la cobertura, sobre todo porque nuestra cobertura es en gran parte la contención de el líquido de las tres leches. Aunque como ahí ustedes pueden ver, cuando le pones peso al primer bizcocho, pues cuando le pones el segundo bizcocho le agregas peso y eso hace que empiece a escurrir porque pues prácticamente tenía un poquito de exceso de tres leches. Pero a quien no le gusta un pastel de tres leches que esté escurriendo. No recomiendo esta receta para pasteles decorados. Y si lo vas a hacer para pasteles de piso, mi recomendación es que no sea bañado en tres leches, sino que sea más bien humedecido solamente. Te estoy hablando de que si lo voy a hacer para el sabor me refiero, si lo voy a hacer para decoración de pasteles de pisos, en vez de ponerle 1 litro de tres leches a cada bizcocho, le pondría 250 mililitros. Esto te va a dar un bizcocho con el sabor a tres leches, humedecido, pero sin exagerar en el líquido. Porque cuando estamos hablando de pasteles decorados, la humedad en exceso puede afectar las decoraciones, suponiendo que lo vas a decorar en fondant o va a llevar detallitos en la pared. Son muchos factores. En ese caso, por ejemplo, si yo quiero hacer un pastel decorado con esta técnica, no voy a usar la crema tipo suspiros, no voy a usar tanta humedad y voy a optar por usar una receta más estable que me permita decorar y que soporte la humedad, como el chantilly de gelatina, que también es una receta que ya les regalé en mis redes sociales. Pero cuando estamos hablando, aquí lo que estamos haciendo es un pastel de vitrina, es un pastel de pastelería. Aquí en mi ciudad hubo una pastelería que se hizo muy famosa porque ellos inventaron esta receta. No estoy seguro que sea la receta tan original, pero te puedo decir que es muy parecida porque una persona que trabajó con esa pastelería
me compartió la receta. Me dijo todos los trucos, cómo se hacía, cómo lo hacían ellos. Y la verdad, cuando nosotros lo probamos, te vienen a la memoria esos sabores de algo que es, pues aquí en mi ciudad era muy famoso este pastel. Y honestamente, aunque haya, este pastel me parece muy parecido al pastel alemán, muy parecido, sobre todo por el relleno. Y, y la verdad, yo nunca había probado en ninguna parte del mundo un pastel como el que tenía esa pastelería. Y le llamaban el beso de Judas, pero esa historia se las voy a contar. Hay una historia muy interesante y que yo tuve mi propia experiencia con la persona que creó este pastel, pero esa historia se las cuento más adelante. Es una historia algo interesante y hasta cierto punto está con algo de comicidad y un poquito de intrigas y varias cositas. Pero sin embargo, yo tengo que reconocer que es un pastel delicioso. Honestamente, yo me quedé sorprendido. Eso que ustedes ven que yo le estoy agregando al pastel es una especie de glaseado que se hace con cajeta. Simplemente puedes poner a calentar un poquito de leche o agua. Ambas funcionan. Y le vas a ir agregando un poquito a la cajeta. Pones la cajeta en un vasito o en un sartencito y lo empiezas a revolver con una espátula hasta que le das una textura con agua caliente o leche de glaseado. Y se le pone un poquito en el pastel, así encima, y después con la misma espátula se alisa con la espátula de alisado y eso incorpora un poquito más de sabor. Ya por último empezamos a agregar de un poquito de coco tostado, un poquito de nuez, un poquito de almendra, un poquito de harina de almendra, un poquito de coco a los costados. Vean ahí cómo estaban saliendo las tres leches del pastel. Eso me encantó, la verdad. A mí no me molestó en lo más mínimo. Eso ya me daba una antesala de que el pastel iba a estar súper húmedo, súper delicioso. Recuerden que este es un pastel de vitrina, es un pastel de pastelería. La verdad, si tienes cafetería, pastelería, te súper recomiendo que lo hagas. Te va a encantar, a tus clientes les va a encantar. Si tú te dedicas a la pastelería, incorpora los sabores, los rellenos, la receta en tu menú y no te vas a arrepentir. Puede ser uno de tus recetas que sea de mayor venta. Y yo te la comparto, la verdad, porque a mí me gusta mucho compartir cuando descubro nuevas recetas, cuando como pastelero, como diseñador de pasteles, me gusta compartir un poquito de mi conocimiento con el objetivo de que agradecer a los seguidores, agradecer a las personas que siempre nos están echando porras, porque también para mí es una manera de dejar un legado para futuras generaciones, para futuras pasteleras o pasteleros, para futuros diseñadores de pasteles y sobre todo ahorita que en redes sociales ya se da mucho el compartir. Entonces yo la verdad encuentro mucha satisfacción en inventar nuevas recetas, replicar recetas, descubrir recetas de otras personas y compartirlas de forma gratuita. Ahí yo estaba intentando hacer unos rosetones y la boquilla se había tapado y no me daba cuenta y ya lo último dije, ay, qué feos. Y ya me di cuenta que no había cortado apropiadamente la manga y esta obstruía la duya. Se suponía que estaba haciendo unos rosetones y no salían. Entonces ya me di cuenta y ya empecé a arreglar la manga y ya empecé a hacer los rosetones. Al último salieron más bien como unos copos, pero tú los puedes decorar como tú quieras. Este pastel para mí es un pastel de vitrina y
Lleva sus clásicas cadenitas, sus clásicas decoraciones de pasteles de vitrina. Ahora, más adelante les voy a contar la historia detrás. Hay una historia detrás de este pastel que yo viví en carne propia. A mí se me hace muy curioso que la persona que lo inventó le llamó el beso de Judas, pero pues cuando les cuente la historia van a entender por qué se llama el beso de Judas. Hace honor a quien lo inventó. Y es una historia muy personal y es muy interesante desde mi punto de vista, de mi propia opinión. Y se las voy a contar una vez que les comparta esta receta por escrito. La receta va a estar por escrito en el encabezado del video. Si no puedes encontrar la receta, porque yo sé que hay personas a las que no se les da muy bien el manejo de redes sociales de Facebook, TikTok o Instagram, simplemente mándame un mensaje y yo con gusto te comparto el escrito de la receta. Pero el escrito va a estar en el encabezado del video. De igual manera, pues ya vieron todo el procedimiento, vieron cómo se decora. Y bien, yo por último voy a decorar esta torta con cerezas y le vamos a poner 3 monedas que representan la traición de Judas a Jesucristo. Por eso le pusieron el beso de Judas. Este pastel representa la traición de las personas. Todo tipo de traición. Pero yo creo que la traición más grande en la historia de la humanidad ha sido la de Judas. Es un pastel delicioso. Créanme, nosotros lo estábamos probando anoche en una reunión con unas amigas y todas mis amigas dijeron, no manches, está igualito, decían, o sea, quienes probaron ese pastel, la pastelería ya no existe, la persona que lo inventó ya no existe, desafortunadamente, y es una delicia. Simplemente les puedo decir que yo considero esta receta una genialidad. La verdad, la verdad. Yo me quedé sorprendido. Es curioso que en 15 años que tengo haciendo repostería en mi ciudad, nunca me había dado por replicar esta receta hasta este momento. Pero pues, ¿cómo la ven?